Bien, para el punto 13 de detalle de gastos, nosotros podemos recordar que en el documento de Word estábamos haciendo la presentación de todos nuestros gastos. En el plan financiero veíamos nosotros nuestros ingresos, después los gastos globales. Acuérdate que nosotros en el plan de marketing tenemos la presentación de los gastos, pero solo de marketing. Y de hecho ese total de gasto de marketing aparece acá en una fila, en la primera fila de nuestra tabla. La tabla entonces trae los datos de esa, que es la planilla 12, ¿verdad? Donde aparecen los datos totales del plan de marketing, donde el primer año es de 25.600 y terminamos en el año 5 con 48.034.000. Pero también acá se detallan los demás gastos, ¿verdad? Y fuera de marketing le tenemos los salarios. Los salarios habíamos desarrollado nosotros en el punto 1, ¿sí? En el primer video de la planilla de Excel aparece justamente la tabla de los salarios. Habíamos visto que tenía 4 personas, perdón, la jefa, ¿verdad? La encargada administrativa y las 4 costureras, ¿verdad? 5 en total, y los totales de los salarios abonados desde el primer hasta el último año son estos que están aquí en la fila 4, ¿sí? Empezábamos en el año 1 con 147.256.000 y terminábamos con 182.871.000. En cuanto al agua, agua mineral para clientes que se va a tener, digamos, que abonar en ese periodo, ¿verdad? Año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5, de 840.000 a 909.000. Política de responsabilidad social empresarial, que tiene que ver con lo que habíamos hablado ya en la planilla 2 de los, árboles por millón vendido que íbamos a plantar. Arrancamos con 912.600 y terminamos con 3.024.000. Y por último, los gastos financieros. Los gastos financieros son los intereses que nosotros vamos a estar pagando en nuestro préstamo. Y ahí veíamos que en el primer año en nuestro préstamo teníamos un mayor importe que pagar y eso se va reduciendo porque como pagamos en el sistema francés, habíamos dicho, en el sistema francés las primeras cuotas son mayores a las últimas, entonces básicamente tiene ese importe que va descendiendo, ¿verdad? Esto estamos extrayendo nosotros de la planilla 19, pero ya se había calculado en la planilla 2, ¿sí? Después vamos a ver en el punto 19 exactamente la información que estamos viendo aquí en la fila 7. Y por último, el total real, es decir, el total de todos los gastos honestos, ¿verdad? 180 millones y termina en 235.600.000, ¿sí? Bien, una consulta, una pregunta que suele estar, digamos, en este momento es por qué aparece agua y no aparece luz, por ejemplo, ¿verdad? Porque acordate que nosotros a la luz le tenemos como un costo del producto, no como un gasto de la empresa, digamos. Entonces, nuestra luz, no sé, Andes, si querés llamarle, está metido dentro de lo que costeamos, ¿sí? No está metido dentro del gasto corriente, digamos, ¿verdad? Por si acaso se te prende la lamparita y diga, che, ¿y por qué no está la luz acá en la parte de gastos? Todo lo que es gasto, todo lo que es luz para nosotros está costeado, está bajo el costo, y por eso no aparece en este lugar, digamos, ¿verdad? Bien, más abajo hay cálculos. Estos cálculos los hice con la finalidad de comparar nomás cómo están nuestros gastos con respecto a los importes de venta. A ver, una cosa es ponderar la información que tenemos en la planilla al total de gastos, ¿sí? Entonces, si el total de gastos es el total, ¿cuánto de ese total corresponde a tu gasto financiero, tu política, RSE, tu agua, tu salario y tu marketing, ¿sí? Pero a veces se hace una ponderación sobre el gasto total, ¿sí? Y en otras una ponderación sobre el gasto, sobre el total de ingresos. Y eso es básicamente lo que aparecen en estas dos
planilla. Ojo que esto no se publicó en el Word, es simplemente para un manejo analítico, digamos, ¿verdad? Si vos querés saber cuánto impacta tu gasto de marketing en el total de ventas, estamos hablando entre un 8 y un 11%. O sea, si son así datos que vos querés manejar de memoria para en el hipotético caso que necesites desarrollar alguna pregunta que te hagan durante la tesis, digamos, ¿verdad? Entonces, lo mejor meterte mentalmente, entender que en tu proyecto el gasto de marketing ronda entre 8 y 11%, los salarios son un 48 y un 42%, agua no llega ni a 1%, es 0,20 y algo nomás. Tu política de responsabilidad social es solamente un 0,30 y un 0,70, o sea, ni 1% tampoco no es. Y el gasto financiero es de 1, casi 2% a casi nada en el último año, pero normalmente se toma el valor más alto, ¿sí? En este caso, casi 2% de tus ingresos vienen a ser, digamos, tus gastos financieros, ¿sí? Para tener una idea, ¿sí? Y el total real, es decir, la totalidad de tus gastos te representa un 60% casi, ¿sí? Entonces, acuérdate que nosotros dijimos que nuestro costo iba a ser el 35% de nuestro ingreso, ¿sí? Nosotros ya pactamos que el 35% iba a ser el arranque de nuestro costo y después iba creciendo. Pero acuérdate que del ingreso, aparte del costo, le resta el costo a tu ingreso y tener margen bruto, ¿sí? Cuando le restas a tu margen bruto el gasto operacional, que en este caso es esto, vos tenés tu margen neto, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? O sea, tus resultados antes de impuestos sería básicamente, ¿sí? Evidente, a eso hay que aplicarle la depreciación, la amortización y después se tiene el impuesto, perdón, el resultado de impuestos, aplicándole el impuesto, ahí recién se tiene el resultado neto o el resultado del ejercicio, ¿verdad? Que después vamos a ver el balance, pero simplemente ya tratando nomás de prepararnos para ese momento, te menciono esos indicadores, ¿sí? Bien, esto con respecto al punto 13 de detalle de los gastos. Y en el punto 14 vamos a hablar del punto de equilibrio. En realidad el punto de equilibrio ya está mucho más atrás, porque eso se menciona dentro del plan plan financiero, ¿sí? Y eso es uno de los últimos datos, pero como estamos haciendo la secuencia numérica de esta planilla, entonces en, en mi desarrollo quedó en el número 14, ¿sí? Porque ya me fui preparando básicamente el sector para cada información, y si bien en el desarrollo del Word queda en el último, en el desarrollo de la planilla está en el medio más o menos, ¿sí? Entonces, para entender, ¿qué es lo que es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es el momento en el cual vos estás empatando, digamos, ¿verdad? O sea, vos creas tu negocio, salís a vender, vos tenés costos, tenés gastos, y donde no ganas ni un guaraní, es decir, empatá, ahí es el punto de equilibrio. Pero acuérdate que nosotros en nuestro punto de equilibrio tenemos tres escenarios, porque queríamos justamente ayer la sensibilidad del proyecto con diferentes niveles de precios, ¿sí? Entonces ahí es donde surgen tres columnas. La columna realista es la que nosotros usamos para nuestro eh, escenario real, ¿verdad? O sea, lo que está a los niveles de precio y de acuerdo a la realidad. Mientras que el optimista y el pesimista tienen una diferencia de un 10%. El optimista un 10% más de precios y el pesimista un 10% menos de precios. Nada más que esa variable le cambiamos a esos otros escenarios para poder hacer un juego también de sensibilidad, ¿sí? Entonces, si primero queremos ver las ventas anuales, nuestras ventas anuales del escenario realista ya tenemos el primer momento, desde la planilla 2 tenemos eso, pero para el escenario optimista y para el pesimista vienen de otros lugares, ¿sí? Vienen del número 21 que todavía no desarrollamos. Entonces, si bien ahora vemos ya el dato de la planilla 21, después vamos a desarrollar los datos de ese número de planillas, ¿sí? Pero acá podemos ver que el resultado optimista es superior en un 10% al realista y el pesimista es inferior en un 10% al realista, ¿sí? Entonces, se está dando lo que te estaba mencionando con respecto a los escenarios, ¿sí? Bien.
En cuanto al costo, podemos ver también que el costo era ese 35%, recordad que yo te mencioné, ¿verdad? Entonces el 35% de nuestro ingreso realista. Y ojo, que este es el punto de equilibrio del primer año, ¿sí? Porque acuérdate que nosotros empezamos ganando 300 millones, ingresos. Empezábamos vendiendo 300 millones y terminábamos en 400 y piquito, ¿sí? 432 parece que era. Entonces acá los datos de estas tres columnas son los datos del primer año de cada escenario, ¿sí? Porque se supone que el primer año es donde vos vas a empezar a tener todas las ventas, los gastos, etcétera, y vos querés saber por lo menos el equilibrio en el primer año, no el equilibrio en los 5 años, digamos, ¿verdad? Bueno, perfecto. Entonces, de la misma forma, el costo total, a ver, se supone que tu costo vos vas a mantener en los tres escenarios, porque el único factor de variación es el precio. Y si el precio varía, tu costo se supone que no tenés que variar. Entonces, por eso el costo es el mismo importe en las tres columnas, ¿sí? En cuanto a tus gastos, lo mismo. El mismo gasto que tenés en tu escenario realista es el gasto que vas a tener en los dos otros escenarios, optimista y pesimista. En cuanto a las ventas mínimas anuales en unidades, esto simplemente se haya dividiendo, digamos, entre la facturación necesaria para llegar al punto de equilibrio y entre tu precio promedio, ¿sí? Entonces, al dividir la facturación necesaria para alcanzar el punto de equilibrio con el precio promedio previsto, entonces vos tenés la venta mínima anual en unidades, es decir, cuántas unidades vos tenés que salir a vender a ese precio de 507.000 para poder empatar, ¿sí? Entonces, el punto de equilibrio se puede medir en unidades vendidas, en importe vendido y en porcentaje, ¿sí? Bien, entonces este es el primer dato que nosotros tenemos de nuestro punto de equilibrio. En unidades vendidas es 547 en el escenario realista. En el escenario optimista, como tenés un mayor precio, tenés un mayor margen, entonces tenés que vender menos cantidad para llegar a tu equilibrio. Por eso vemos que 474 es nuestro punto de equilibrio en cantidades vendidas versus 547 del realista. Trae nomás ya. En el pesimista, sin embargo, como tus precios bajan, tu margen baja y tenés que vender mayor cantidad de producto para poder llegar al equilibrio, ¿sí? Por eso tenés que en el pesimista las ventas mínimas que tenés que hacer son de 647 unidades. El precio medio previsto, que nosotros ya habíamos visto dividiendo nomás la cantidad de productos con el ingreso, es de 507.000. Para nuestro escenario optimista es de 557.700, por eso vemos que aumentó por el incremento del precio. Y en el escenario pesimista baja a 456.300. En el caso de la facturación necesaria, ese también es un dato que está calculado con los números que tenemos más arriba. Por eso hay que entender nomás qué cálculo se hace, ¿sí? Para poder bajar, digamos, ese cálculo a nuestra realidad, lo que hay que decir nomás es que se supone que vos tenés que cubrir tu costo y tu gasto. Por eso él arranca dividiendo tu gasto fijo. Y tu gasto fijo es de 180.371.930 en el primer año. Ese gasto fijo tomo y divido entre, y acá lo que viene es el tema de tu venta, a la venta se le resta el costo y ese valor que obtengo de mi venta menos mi costo es mi margen bruto. Mi margen bruto dividido mi venta no es otra cosa que el porcentaje de margen bruto que tengo. Y ese porcentaje de margen bruto es lo que finalmente termino tomando para dividirle a mi gasto. Ese dato que me va a dar de dividir mi gasto con mi margen, es decir, básicamente cuánto de ese margen que yo tengo necesito para cubrir mi gasto fijo. En cristiano es eso. Entonces voy a ver que el valor que yo tengo resultante de esa fórmula es 277 millones en el primer año del escenario realista. Entonces ese es mi punto de equilibrio en guaraníes.
¿sí? O sea, cuando vos arrancas tu proyecto, en el primer año tenés que tener vendido 277 y ahí empataste. No ganaste nada todavía, pero por lo menos cubriste todo tu gasto fijo, ¿sí? Y el costo, evidentemente, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos entonces en el escenario optimista es un valor mucho más bajo, porque se supone que nosotros ganamos más, nuestro margen es mayor, entonces tenemos que tener menos venta, digamos, ¿verdad? Con respecto al pesimista, al revés, ¿verdad? Tenemos que tener más venta para lograr el equilibrio. Ok, perfecto. Entonces, el porcentaje sobre el total de ventas no es otra cosa que ese valor que tenemos nosotros que facturar para llegar al equilibrio sobre el valor total que vamos a ingresar. Entonces, por eso vemos que nuestro porcentaje de equilibrio es 91,22% en el realista, en el optimista 79,06% y en el pesimista 107,81%. Después tenemos expresado en la cantidad de días para alcanzar el punto de equilibrio por las ventas diarias, pues se supone que ese importe en total que vos tenés de 304 millones es de un año, y eso lo que hace nomás es dividir en días ese importe. Y en cuántos días vos estás llegando a tu punto de equilibrio, básicamente lo que te da el cálculo que vamos a hacer ahora, que viene dado por tu facturación necesaria, que es tu punto de equilibrio en guaraníes, dividido tu facturación del año entre 365 días. La facturación del año dividido entre 365 es tu facturación por día. Y tu facturación por día, que se divida con el punto de equilibrio, te dicen en cuántos días logras tu punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, cuando arrancas tu proyecto en el escenario realista, antes de un año vos ya estás empatando, y los demás días que te queda para completar un año ya estás haciendo básicamente la diferencia para vos, ¿verdad? El resultado que finalmente no salió para el primer año quiere decir eso, ¿sí? Bien, para el resultado, para el escenario optimista, esa cantidad disminuye, es de 289 días nomás, y para el escenario pesimista supera el año, ¿verdad? Entonces, es de 393 días en términos diarios, ¿sí? Y luego está el margen de contribución. El margen de contribución básicamente muestra cuál es el porcentaje que queda dentro de lo que vos consideras como tu margen bruto. Hace rato este resultado hicimos en el, a ver, te voy a decir en dónde, acá hicimos, en la facturación necesaria para alcanzar el punto de equilibrio. Para calcular eso usamos también este margen, solamente que este es la parte donde calculamos ese porcentaje que hace rato te mencioné. Quiero que veas que en esa fórmula vuelve a repetirse ese paréntesis B4 menos B5 dividido B4. Ese es el que vuelve a salir acá, B4 menos B5 dividido B4. Entonces, sacamos nomás para poder ver cuál es el porcentaje del margen de contribución, y el margen de contribución directamente puede ser entendido nomás como el margen bruto, ¿sí? 65% de nuestro margen bruto, dicho de otra forma. 68% en el escenario optimista y 61% en el escenario pesimista. Bien, con eso terminamos el desarrollo del punto de equilibrio.